Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una tarta marmoleada. No necesitamos hornear nada ni cocinar nada. No lleva huevos, no lleva harina. Muy sencilla de hacer, muy fácil, rápido, y nos va a quedar un postre tan extraordinario que a toda la familia le va a gustar. Esta es una opción extraordinaria que ustedes no pueden dejar pasar. Así que yo les invito a ver este video completo para que después la preparen. Acá debajo de este video en la descripción les dejo completa la receta para que ustedes la copien y la tengan siempre a mano. Y ya que están viendo este video, les pido que me dejen un like, se suscriban al canal y cliquen en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que yo publique un video nuevo. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar porque este postre les va a fascinar. Vamos a comenzar. Tengo acá 200 gramos de galleta de chocolate. Ustedes pueden utilizar la galleta que quieran siempre que sea de chocolate o de cacao. Ustedes pueden triturarla como quieran, a mano, en una licuadora, en un triturador de alimentos. Yo la voy a triturar acá en un triturador de alimentos. Tenemos que convertirla casi en harina. Vamos a triturar entonces. Miren cómo quedaron. Están listas. Voy a colocarlas acá en un bol. Ya tenemos la galleta triturada. A estas galletas le abrimos un orificio hacia el centro y voy a agregarle 80 gramos de mantequilla derretida, que es igual a 4 cucharadas. Yo la estoy utilizando sin sal. Si ustedes no la consiguen sin sal, pueden utilizarla con sal. No se preocupen. Y voy a agregarle una cucharada de leche tibia. Y ahora vamos a envolver esto para hacer una masa que va a ser el fondo de nuestra tarta. Vamos a hacer así, que luego vamos a tener que meter la mano para que nos quede bien. Y comenzamos a darle con la mano. Esta es la masa que queremos, que nos quede bien compacta. Y ahora la vamos a poner en el molde. Tengo acá un molde de fondo removible de 20 centímetros de diámetro. Lo forran con papel vegetal tanto en el fondo como en los laterales y le pasan aceite al papel para que sea mucho más fácil desmontar la tarta. Si no tienen papel vegetal, pásenle aceite. Si ustedes no tienen un molde de fondo removible, traten de conseguir un aro. Puede ser de una lata, le quitan el fondo y utilizan el aro, o se venden aros solamente, o entonces pueden hacerlo con una caja plástica redonda. La colocan sobre el plato donde van a servir la tarta. Allí arman su tarta y después entonces es solamente retirar la lata, que ella va a salir fácilmente. Y si es de plástico, lo mismo, pero tiene que tener aceite. Vamos a comenzar. Tengo acá la masa de la galleta. Voy a colocarla acá adentro. Vamos entonces a aplastarla y hacer el fondo de la tarta. Va a ser el piso de la tarta. Ok, y lo mismo que hice en otro video anterior, en la torta de crema con galleta que hice, que utilicé esta tapita, ustedes hacen lo mismo. Utilicen un vaso, una taza, o si tienen una tapita así, también sirve, que nos ayuda a compactar la masa y queda bien lisita. Y ahora que ya la tenemos así, vamos a llevarla a la nevera mientras nosotros preparamos la crema que va a ser el cuerpo de nuestra tarta. Tenemos aquí 30 gramos de gelatina neutra, la que viene sin color ni sabor. Es igual a 3 cucharadas. Voy a agregarle a esta gelatina 150 mililitros de leche fría, que es igual a 10 cucharadas. Vamos a mezclar ahora esto muy bien
para que la gelatina se disuelva en la leche. Y ahora que ya tenemos la gelatina así, vamos a dejarla tranquila, que ella se va a hidratar entre 10 a 15 minutos mientras preparamos el resto de la receta. En un bol vamos a colocar 200 gramos de queso crema. Si ustedes no tienen queso crema, pueden utilizar queso fresco pero cremoso. Y voy a agregar una lata de leche condensada que es igual a 395 gramos. Esta es la más comercial, la que se usa para repostería. Es igual a 375 mililitros. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien hasta que quede una mezcla homogénea. Ustedes pueden utilizar un batidor manual, pueden utilizar una batidora eléctrica normal, un brazo triturador así como este que yo voy a utilizar, lo que ustedes quieran. Y ahora que vemos que esto ya está bien homogéneo, vamos a reservarlo. Ahora vamos a batir 400 mililitros de crema de leche de la que se utiliza para hacer chantilly. Ustedes utilicen una batidora eléctrica, pueden hacerlo a mano, como ustedes quieran. No necesitamos montarlas en chantilly totalmente. Cuando queden bien espumosas, están listas. Con 1 minuto batiendo fue suficiente, ya las tenemos listas. Vamos a sacarlas de acá. Tengo acá la gelatina que ya transcurrieron 15 minutos. Ella está totalmente hidratada, está dura. Entonces yo ahora voy a llevarla a derretir porque yo necesito que esté totalmente líquida. Pueden derretirla en el microondas o a baño María. Tengo acá la gelatina que ya está totalmente blanda, miren. No llegó a hervir, no es necesario. Vamos a agregarle unas cucharadas de la crema de queso crema que hice con leche condensada. Y ahora voy a mezclar esto. Y ahora que ya está bien integrada, voy a colocarla acá en la mezcla. Y vamos a mezclar esto muy bien con un batidor. Y ahora agregamos esta crema que acabamos de hacer en esta crema de leche batida. Ahora tenemos que batir esto muy bien para que se integre todo. Recuerden que tiene gelatina y va a endurecer rápidamente. Luego tenemos que calentarla. Ahora vamos a calentarla un poco. Pueden colocarlo en un envase de vidrio y llevarlo al microondas o colocarlo a baño María, como ustedes quieran. Yo ya calenté un poco la mezcla y la coloqué en este bol de vidrio. Vamos a separarlo en 2 porciones iguales. Yo voy a ir contando por cucharadas para que quede más o menos igual. Y ya tenemos acá 2 porciones iguales. Ahora a esta le voy a agregar 3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar. Normalmente viene sin azúcar, que es igual a 45 gramos. Y a esta le voy a agregar 1 cucharada de esencia de vainilla. Y ahora vamos a batir los dos para integrar bien el cacao y la vainilla, uno por uno. Vamos a comenzar por la vainilla. Está listo. Vamos a reservarla y vamos a hacer lo mismo con la otra. Ya está lista. Vamos a comenzar a darle forma a la tarta. Tengo acá mi molde bien frío con el fondo de galleta y tengo acá las 2 porciones de crema, la de vainilla y la de chocolate o cacao. Ahora vamos a calentarlas por separado en el microondas o a baño María, como ustedes quieran y puedan, para que queden bien líquidas. Recuerden que tienen gelatina. Luego las batimos muy bien y así nos van a dar tiempo para poder montar la tarta y que se mantengan líquidas, para que quede bonita la tarta. Tenemos acá nuestra crema de chocolate
o cacao, así bien cremosa, vamos a comenzar a ponerla acá adentro. La primera base va a ser la de chocolate y le vamos a poner 6 cucharadas, siempre desde el medio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacerle así, porque vamos a esparcirla por toda la superficie de galleta, para que cubra la superficie de la galleta. Y ya está. Tenemos la primera de chocolate colocada. Vamos a colocar la primera de vainilla. Solo la primera capa es de 6 cucharadas. El resto de las capas son de 4 cucharadas. Vamos ahora a colocar 4 cucharadas de esta de vainilla. Colocando la cucharada siempre en el centro. 1, 2, 3 y 4. Ahora colocamos una capa de chocolate de 4 cucharadas. Una, siempre en el centro, que la crema se va esparciendo. 2, 3 y 4. Y haremos esto así sucesivamente hasta que se acaben las 2 cremas. Luego no se preocupen, ellas se van a mantener líquidas hasta que terminemos de hacer la tarta. Pero debemos hacerla con un poco de rapidez. Y ahora voy a hacerle la decoración que me gusta hacer en estos pasteles cebra o marmoleados. Comenzamos con un palito a hacer líneas de afuera hacia adentro y solo en la superficie, no afinquen el palito. Y miren qué lindo quedó. Tan fácil. Y ahora la llevamos a la nevera por lo menos 6 horas para que esta crema se endurezca totalmente y nos quede la tarta perfecta. Mientras más tiempo esté en la nevera, mucho mejor. Pero por lo menos tiene que estar 6 horas para que quede muy bien. Aquí traigo mi tarta marmoleada. Miren cómo quedó. La tuve 6 horas en la nevera y se solidificó totalmente. Vamos a desmoldarla. Y aquí tenemos nuestra tarta lista. Miren cómo quedó. Miren esta belleza. Un espectáculo. Ahora lo único que falta es cortarla para ver cómo nos quedó. Voy a cortar la tarta y para cortarla más fácilmente, como esta tarta, su contenido tiene gelatina, utilizamos un cuchillo caliente. Yo lo puse en agua caliente y así se va a deslizar mucho más fácil el cuchillo cada vez que hagamos un corte. Y aquí tenemos nuestra tarta, para que la preparen porque les va a encantar. ¿Les gustó esta receta tan fácil de hoy? Esta tarta fabulosa que hicimos, marmoleada, sin hornear nada, sin cocinar nada y sin huevos y sin harina. Y nos quedó esta belleza. Yo les invito a que la preparen porque les garantizo que les va a fascinar. Y tan fácil de hacer, ¿verdad? Así que a prepararla se ha dicho, les va a encantar. Y después nos comemos un trocito así, tan fabuloso. Miren esta maravilla. Y claro, yo ahora la voy a probar.
lo máximo. De verdad que sí. Fabulosa y deliciosa. Tienen que hacerla. Está riquísima. Así que ya lo saben. Tarta marmoleada, sin cocinar y sin hornear nada. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse y cliquen en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que yo publique un video nuevo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide preparar esta delicia. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.